encontrar un trabajo formal se ha vuelto una tarea complicada para 6.2 millones de chapines que forman parte de la población económicamente activa. Poca experiencia, muchos requisitos y la limitación de una edad laboral hacen que el 70% de trabajadores guatemaltecos busquen la economía informal como una opción para generar ingresos. Algunos afirman que han pensado en suicidarse por la desesperación de no hallar un empleo. Actualmente en Guatemala hay 184,000 personas desempleadas, de las cuales 60.7% son hombres y 39.3% mujeres, la mayoría en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Suchitepeques. Más de 4 millones de guatemaltecos forman este grupo económico y laboral, que no contribuye al Estado en materia de impuestos, pero que sí requiere sus servicios como seguridad, salud y educación. Están desprotegidos por la legislación laboral y no tienen certeza de sus ingresos mensuales. Por eso, el trabajo informal y el desempleo son conocidos como las formas de esclavitud del siglo XXI. A usted gracias por acompañarnos en TN23 y como hemos visto, continuamos en esta semana haciendo énfasis en este tema muy importante para los guatemaltecos, la economía en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos y en distintas combinaciones del por qué Guatemala está en su economía como está. Hoy hablaremos también algunos aspectos legales en este momento que son aplicados en el país y que por lo tanto también afectan todo el a la licenciada María Isabel Bonilla, quien es investigadora del CIEN. Bienvenida. Muchísimas gracias, buena tarde. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Y entre estos análisis completos que hacen ustedes durante todo el año y todos los meses, ¿qué nos puede comentar respecto a estos temas económicos, también combinados con los aspectos legales de lo que está pasando en Guatemala? Bueno, creo que es un aspecto importante decir que, en parte, la legislación que tiene el país favorece o no a esa evolución en la economía y en otros ambientes de la vida nacional. Por ejemplo, si tenemos normas que son demasiado restrictivas, poco flexibles, poco adaptables, pues lo que hace es que el país sea percibido tanto por el inversionista nacional como por el extranjero como un país en donde pues la legislación, entre otras, más que favorecer la inversión, la generación de empleos, de más y mejores empleos, lo que hace es impedir, ¿verdad? Podemos mencionar desde toda esta legislación que tenemos respecto a las prestaciones laborales, toda esa inflexibilidad laboral que todavía se conserva, que claro, hace 40, 60 años respondían a una realidad nacional, pero ahora frente a los mercados que evolucionan, que se desarrollan tan rápido, la globalización, ya no somos un mercado cerrado, pues tenemos que hacer una revisión obligada de nuestra legislación laboral y a eso pues hay que sumarle la legislación tributaria, etcétera. Entonces, sí es importante el producto que sale del Congreso de la República, deben de ser normas que se ajuste, uno, a la realidad nacional, dos, que responda a las necesidades de la sociedad y que también introduzcan mecanismos para poder encontrar esa flexibilidad sin mermar por ello la seguridad jurídica, a fin de que al final tanto el inversionista nacional como extranjero perciban de la legislación una herramienta útil que le dé alguna certeza jurídica en el tiempo para poder hacer esa inversión que tanto requiere el país. ¿Qué normativas ha aprobado últimamente el Congreso de la República que han llamado la atención de ustedes? Mire, ha sido variada. Hay que reconocer que este Congreso, en esta nueva legislatura, sí ha habido mucha más actividad legislativa. Va desde reformar la ley electoral y de partidos políticos tan importante, como otras normas. Ya llevamos más de 30 decretos que, si lo comparamos con el año pasado, pues a final del año pasado creo que habíamos superado los 10, 12 decretos al final de noviembre.
Ahora llevamos ya un doble en el primer semestre. Nos llamó la atención no una norma que se aprobó en este Congreso o en esta legislatura, sino el año pasado, que fue la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, tan importante, porque es una ley que atraviesa toda la administración pública. Es decir, la debe de aplicar toda la administración pública cuando requiera ejecutar fondos públicos. La Ley de Contrataciones del Estado, ¿por qué es tan importante? Porque contiene los principios, los mecanismos para la mejor contratación de obras, bienes, recursos, todo lo que se pueda proveer hacia el Estado, pues tiene que pasar por esta ley. Y obviamente toda contratación debiera estar fundamentada en los principios de eficiencia, transparencia, pero también de que esa adquisición sea para que sume y que no reste, que sea para el bien del país y que no reste. Entonces, una revisión, una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado en un momento crítico como fue el año 2015, no estaba en la agenda legislativa del Congreso de la República reformar la Ley de Contrataciones del Estado, sino fue producto de toda esta actividad que se produce luego de la renuncia de la vicepresidenta entonces, de todos los eventos de abril del año pasado. Se discuten reformas durante una campaña electoral y no se aprueba sino hasta finales de año. Entonces es una norma que pues no estaba en el imaginario de que había que reformarse, pero que sí requería obviamente una revisión. El alto índice de corrupción, el alto grado de evasión en aplicación de esta ley y obviamente lo que ya se estaba conociendo y era tal vez un grito a voces del mal uso de los recursos públicos, pues sí obligaba a una revisión. ¿Qué normativa aplicaba hasta antes de la aprobación de esta del año pasado y qué nos había dejado? Okay. ¿Qué tan antigua era también? La Ley de Contrataciones del Estado, creo que es un muy buen punto a decir, es del año 92. Del año 92 para la fecha ya va a cumplir 25 años y esta ley ha sido reformada 9 veces, es decir, con la reforma del año pasado, con el decreto 9/2015, fue la 9ª vez en que se aborda la ley y se le introducen reformas. Ahora, las reformas no son unas reformas integrales a toda la ley y tampoco, lamentablemente, se ha dado la práctica de que cuando voy a reformar una ley, debo de revisar todo el entorno legal que va aparejado con la ley, en este caso la Ley de Contrataciones. Entonces, se habían ido creando vacíos, muchos vacíos estaban siendo llenados por prácticas dentro de las distintas instancias del Estado, no se entraba de lleno a temas que proveyeran de un sistema más eficiente para la adquisición de bienes, bienes y servicios, y tampoco había esa integralidad. A eso había que sumar que la transparencia en todos estos años en la adquisición de bienes y servicios, pues cada vez iba mermando más y más. Había un uso excesivo, por ejemplo, de las causas de excepción. Cuando no voy a usar esta ley, pues había un uso excesivo en esas causas. Un uso también alto de organizaciones no gubernamentales, fideicomisos. El Ministerio de Comunicaciones se basaba prácticamente en fideicomisos para poder ejecutar, por ejemplo, todos los recursos de Covial sin la debida transparencia. Y eso sí, pues todos los guatemaltecos hemos visto y hemos sufrido el mal uso de los recursos o el no tan transparente uso de los recursos, y obviamente ahí estamos viendo también las consecuencias. Así que era una ley que es una ley que tiene más de 20 años, con muchos parches, diría yo, porque no ha habido una reforma integral de la misma. Y cuando se presenta la oportunidad de nuevamente reformarla, dado los casos de corrupción y de falta de transparencia en el año 2015, lamentablemente no hubo como una ruta, un norte que me dijera hacia dónde queremos llegar con este
nueva oportunidad de reforma a la ley de contrataciones, que dicho sea de paso, son oportunidades que se dan una vez cada tantos años, ¿verdad? Sin ese norte, pues entonces se abre la oportunidad de reformar por todos lados la ley de contrataciones, tal vez no se concentró en puntos elementales y al final sale un producto que ha sido difícil de aplicar. ¿Podemos tener una mejor ley de contrataciones del Estado? Claro que sí. Podemos estudiar más, podemos aprender de otros países qué se está haciendo para poder hacer leyes más eficientes y lamentablemente el año pasado no fue la oportunidad, pero hay que insistir en algo por esto. Gracias, licenciada. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces en esta semana dedicada a temas importantes para nosotros, en este caso la economía y también la legislación guatemalteca, la ley de contrataciones. Seguiremos con ello después del corte. Ahora volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, semana de temas económicos, semana de actualidad nacional y en este caso pues una normativa que aplica, que ha sido parchada como dice nuestra invitada de hoy y que merecería una nueva aprobación según muchos criterios. Nos sigue acompañando entonces la licenciada María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN. Hablábamos entonces respecto a que el año pasado fue coyuntural el que se aprobara, el momento político, elecciones y también la caída del binomio presidencial que nos gobernaba. Sí, entonces, dado ese contexto y que, insisto, no había una línea ya definida dentro del Congreso de la República, ni siquiera desde el propio Ministerio de Finanzas Públicas o de las autoridades de turno, de una necesidad de reformar la ley de contrataciones, surge el momento, pero sin esa claridad hacia dónde queremos llevar nuestro sistema de adquisiciones. Ahora, sea ese momento u otro, hay que insistir en que el sistema de adquisiciones de Guatemala debe responder a esos principios de eficiencia, pero también de transparencia. No por ser eficiente voy a sacrificar la transparencia, ni por ser transparente, que es lo que queremos mucho, obviamente, voy a sacrificar también eficiencia. Y además, las compras, las adquisiciones deben de ser en pro de lo que requiere el país, la sociedad guatemalteca. No puede entrar ya las compras, las adquisiciones superfluas o que no va a resolver en nada el momento, ¿verdad? En lo que se requiere. Entonces, cuando sale finalmente el decreto 9/2015 con las últimas reformas a la ley de contrataciones, diversos ejecutores en el estado de Guatemala se ven con la dificultad de ahora cómo lo voy a aplicar. No solo porque me cambiaban un poco las reglas del juego, claro está, sino también porque se detectó de las reformas a la ley de contrataciones dificultad en interpretarla, entender qué es lo que se quería. La redacción no es la más favorable y eso lamentablemente, aun cuando se vea como un requisito superfluo para muchos, la redacción, la técnica legislativa es importante para que lo que salga sea interpretado de una única forma por todos, es decir, no puedo sacar una norma que pueda ser interpretada de múltiples formas porque no me da esa seguridad jurídica entonces. Y además se abre una oportunidad a que quien la vaya a aplicar, pues lo que yo entiendo, así es la forma como yo la interpreto y así la aplico. Entonces da oportunidad también a más corrupción, si se quiere, o a esa falta de definición de qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer. Recordemos que también todos estos ejecutores son fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas y existe siempre ese temor de podré o no podré hacer tal o cual acción, porque yo entiendo de una u otra forma la legislación y la Contraloría de Cuentas puede que la interprete de otra. Entonces, sí es importante para esta y cualquier otra norma que salga del Congreso de la República que las normas lleven esa técnica legislativa, se respete, que esa redacción sea de tal forma que no quepa duda de qué es lo que quiso el legislador plasmar. Y entonces encontramos algunas dificultades para aplicar esta reforma contenida en el decreto 9/2015, que si bien su espíritu es el correcto y obviamente contra eso nadie puede discutir,
Necesitamos transparentar, necesitamos cerrar las oportunidades de corrupción que derivan de esta ley. Muchos ejecutores encontraban dificultad de qué se quiere decir y ahora cómo lo hago. Hasta la propia Contraloría de Cuentas encontraba dificultad a la hora de interpretar. El Ministerio de Finanzas Públicas, con la dura ejercicio de tener que sacar y aprobar un nuevo reglamento a la ley. ¿Cómo hacemos si todos interpretamos cosas distintas? Hay muchas interpretaciones para los distintos artículos reformados. Y todos los que tenían que aplicarla pues también tienen dificultades. Y partimos, por ejemplo, del artículo primero. El artículo primero dice a quiénes le aplica esta ley, y esta ley ahora se aplica a toda persona, sea pública o sea privada, que reciba dinero del Estado. Perfecto. Yo creo que es importante que todos, si recibimos fondos públicos, tenemos que dar y rendir cuentas y tenemos que tener un proceso para ejecutar esos recursos. Pero eso implica que, por ejemplo, todos los privados o todas las asociaciones, fundaciones, entidades privadas, ONGs que reciben fondos del Estado, tienen que utilizar la ley de contrataciones. Una ley que está hecha, que fue creada para aplicar dentro del sistema público, dentro de la administración pública, no para que la apliquen los privados. Pero ahora los privados tienen que, obviamente, seguir cualquiera de las modalidades de contratación, de adquisición que establece la ley. Tiene que, obviamente, utilizar ese guatecompras. En el artículo 11 se dice que todas las juntas de licitación, cotización y otras tienen que estar integradas únicamente por funcionarios públicos. Entonces, la entidad privada tiene ahora que, si necesita una junta de licitación por el monto o una junta de cotización u otro tipo de juntas, no lo puede hacer ella, la entidad privada, sino tiene que buscar a los funcionarios públicos para que se integre esa junta y pueda llevar a cabo el proceso de adquisición. Eso es una dificultad que le estamos agregando en la ejecución. Tal vez la salida o lo que se debió hacer es incluir un capítulo breve, una norma precisa para cómo los privados deben aplicar esta ley y un reglamento específico para ello. Esto con la finalidad de que estamos claros de que todos tenemos que rendir cuentas, pero la legislación, este decreto del año 92, es un decreto para la administración pública, no es para los privados. Y se ve a lo largo de la norma que pues hay una dificultad ahí de aplicar. No es eso el único problema. Por ejemplo, las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades superiores y superiores administrativas que son las que aprueban este tipo de adquisiciones, la licitación, cotización, etcétera? Pues hay una falta de definición. Ahora, es más, se abre la puerta para que cada una de las entidades defina quién va a ser su autoridad de turno, su autoridad administrativa, por ejemplo, para que apruebe procesos de cotización. Entonces, ahí alguien que quisiera aprovecharse de la legislación podría nombrar a una persona ad hoc para que sirva para ese momento y después descartarla, ¿verdad? Mal utilizando entonces la legislación. ¿Por qué le digo que eso se podría hacer? Porque la redacción misma da para eso, la redacción tal como quedó plasmada. El Congreso de la República, pues obviamente ha escuchado en este semestre la dificultad que tuvo el Estado, ya sea por inexperiencia, por falta de recursos, pero también por un problema de aplicación de la Ley de Contrataciones luego de su reforma en el año 2015. Pues el Congreso ha escuchado que hay problemas, el propio Congreso de la República tiene sus propios problemas para ejecutar sus fondos y ha empezado a escuchar cuáles son los planteamientos de entidades que sean como el CIEN o cualquier otro, que han estudiado y analizado el tema de las contrataciones del Estado. Ya ha abierto entonces una puerta también a que se vuelva a revisar lo que se hizo y eventualmente modificar lo que sea necesario sin sacrificar otra vez el tema de la transparencia. ¿Cómo hacemos ahora para, en aras de la transparencia y lo que se pudo haber avanzado, pues no retroceder,
¿verdad? Sino aclarar la norma para una mejor aplicación. Licenciada, en ejemplos prácticos o ejemplos del día a día, ¿qué está pasando con la aplicación de esta normativa? ¿Hay algunos casos que sean por todos conocidos? Mire, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora usted necesita arrendar un bien? O arrendar un bien mueble, es decir, yo necesito una fotocopiadora, yo necesito unos andamios pero yo no los tengo. Según la legislación, hoy se incluye con una modalidad de adquisición el arrendamiento de bienes muebles. Pero dice, para los arrendamientos de bienes muebles hay que cotizar. Entonces volvemos a caer que la figura arrendamiento de bienes muebles, que generalmente yo lo voy a necesitar por un mes, 2 semanas, 3 meses, necesito pasar por un proceso de cotización. Y el proceso de cotización es un proceso que puede durar hasta 3 meses. Hay que formar esas juntas, etc. Eso es un problema, entonces hay que entrarle a una reforma allí. Por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles. Bueno, supongamos que necesitamos comprar una casa, un edificio, algo para el Congreso de la República que se quiere extender. Bueno, perfecto. Anteriormente la compraventa estaba en un artículo y con la reforma se saca el párrafo de compraventa de bienes inmuebles y se introduce dentro de un párrafo mayor que regula el arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, está regulado el arrendamiento de bienes inmuebles y al final aparece un párrafo que dice la compraventa de bienes inmuebles será cuando sea necesario, etc. Se saca de donde originalmente estaba ese párrafo, se mete, se introduce sin ninguna relación, sin ninguna conexión dentro de un tema arrendamiento, no compraventa, y se deja incompleto. El propio ministro de Finanzas Públicas ha dicho, pues sí, hay algunas inconsistencias que derivan de esa redacción, tal vez un poco a la carrera, un poco de prisa, tal vez no se revisó finalmente tal como debía quedar. A veces el problema que tenemos en Guatemala es que esas reformas que se hacen a las leyes o que se le introducen a las leyes vigentes no se analiza en su totalidad cómo queda dentro del propio cuerpo legal, dentro de esa misma ley, si coordina con los artículos anteriores o los posteriores, y después si coordina con las demás leyes que hay en la República. Entonces encontramos que tal vez una ley permite algo, pero la ley de contrataciones ahora me dice que no se puede. Entonces, ¿cómo lo aplico? ¿Qué hago? Esa falta de coordinación creo que es algo que hay que llamar a la atención y hay que ponerle un poco más de cuidado, obviamente, para evitar esto. ¿Cuánto nos cuesta a los guatemaltecos sacar una ley? Primero, abrir la oportunidad, en este caso para la reforma de una ley tan importante, para la revisión de la misma. Pero luego, si después tenemos que volver a hacer otra vez reformas sobre reformas, pues es costoso en tiempo, es costoso en recursos. Pero qué bueno que el Congreso de la República ahora ha abierto esa puerta. En la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República no ha escuchado la queja, que puede ser por múltiples razones, entre otras por un problema de aplicación a la ley de contrataciones, y entonces estaría abriendo una oportunidad para una nueva revisión de la misma. Gracias, licenciada, el tiempo terminado, pero agradecemos su presencia. Entonces, para darnos a conocer este caso, ya estaremos pendientes a los avances y al próximo análisis que tengan ustedes en el 100 sobre la ley de contrataciones del Estado, muy importante también para nuestra economía. Toda nuestra coyuntura nacional siendo analizada aquí en TN23 en sus distintas franjas. Por el momento, esta franja, el rostro de la noticia, se despide, pero volvemos mañana con otro programa. Con permiso.